Buenos días, chiquillos. Vamos a continuar con la norma. Habíamos quedado en la letra O. Estábamos viendo el artículo 10 de la ley 19.300, que muestra una lista de proyectos que sí tienen que entrar al CIA, o sea, a evaluación ambiental, ya sea como declaración o como estudio de impacto ambiental. O sea, la letra O decía proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, planta de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistema de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos. La letra P dice ejecución de obras, programas o actividades en dónde, en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquier otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Entonces, cualquier obra, programa o actividad en parques nacionales, reservas, monumentos, etcétera, tiene que pasar por una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Después vamos a ver qué es lo que entra a declaración y qué es lo que entra a estudio, de acuerdo al reglamento. Letra Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados. ¿Dónde puede ocurrir algo así? ¿Se le ocurre? Algo como en la letra Q. Guillo. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados. ¿Dónde puede ocurrir? Señor Noches, ¿dónde puede ocurrir algo así? ¿Hay alguien por ahí o no? ¿Nadie se le ocurre? Eso es cuando se dispersan pesticidas, por ejemplo, en zonas de plantación de vides u otros árboles frutales, y no queremos que sean infectados, ¿cierto?, con alguna peste. Entonces, ahí pasan aviones, por ejemplo, y dispersan productos químicos para, como pesticida, para evitar que sean dañados por algún tipo de peste, un hongo, la mosca de la fruta, etcétera. Para eso se hace eso, lo que aparece en la letra Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados, o a cursos o masas de agua. Ya puede que no esté cerca de un pueblo o un centro poblado, pero puede estar pasando cerca de un estero o un río, que puede ser contaminado con estos pesticidas. ¿Ya? Letra R. Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados. Estamos hablando de biotecnología. Biotecnología, ¿ya? Se supone que la biotecnología no está hecho para dañar a las personas, está hecho para mejorar el sabor o aumentar la duración de una fruta o verdura, ¿ya? Esa es la razón. O mejorar o aumentar algún componente activo, ¿cierto?, que sea bueno para el ser humano, ¿ya? Como alguna, no sé, pues, proteína, vitamina, ¿ya? Entonces dice, letra R, proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados.
con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia, ¿ya? El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados. A veces ciertas empresas pequeñas hablan de, por ejemplo, gallinas felices, o te hablan de huevos orgánicos, o te hablan de tomates orgánicos, ¿ya? Eso es lo que se planta de forma natural, sin pesticidas, sin ningún nutriente químico que se le agregue al suelo y obviamente no modificado genéticamente, ¿ya? Pero generalmente esos productos duran menos. Es por eso que por ejemplo, los supermercados prefieren comprar tomates larga vida que un tomate lima chino. Rico, jugoso, dura menos, en buenas condiciones. La vida, transgénico, ¿cierto? Dura más tiempo. Entonces, a los supermercados, ¿qué les conviene comprar? Productos, ¿cierto?, que duren más tiempo, porque así tienen más tiempo para vender lo que compraron, ¿ya? Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, o sea, en el artículo 10, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Entonces, cualquier proyecto del artículo 10 que presente o genere uno de los puntos que vamos a leer ahora, tiene que pasar por estudio de impacto ambiental. Letra A, riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. Letra B, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y el aire. Repito, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, como cuáles, como el suelo, el agua o la atmósfera, ¿cierto? El aire. Letra C, reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Hay proyectos en Chile que implican un reasentamiento de comunidades humanas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Chuqui, el pueblo de Chuquicamata, tuvo que cerrar, la gente tuvo que salir de su pueblo donde nació, donde se casaron, ¿ah? Donde vivieron por largo tiempo, se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque los botaderos del Rajo de Chuqui estaban llegando, ¿cierto?, a la ciudad. Se iban a empezar a comer la ciudad, el botadero, el material iba a empezar a tapar la ciudad de Chuquicamata. Entonces evacuaron a toda la gente, tuvieron que sacar un reasentamiento de comunidad humana en Calama. Y eso obviamente afecta psicológicamente a las personas. Entonces cualquiera de estos reasentamientos de comunidades de las personas, ¿cierto? Afecta mucho la parte psicológica, tanto de los hijos, de los papás, de los abuelos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el tranque Puclaro, al interior del Valle del Elqui. No recuerdo bien el pueblo que se tapó ahí, pero hubo un pueblo que el agua tuvo que cubrir. Se hizo un embalse ahí, ¿cierto? Para retener agua, para tener agua durante los periodos de sequía, para asegurar, ¿cierto?, el recurso hídrico, pero eso implicó tapar un pueblo con el agua. No recuerdo cuál pueblo es en este momento. El tanque Paloma fue, profe. No, estoy hablando del Tranquipú, claro, no de la Paloma. En el tanque Paloma igual pasó eso, que había un pueblo y se quedó sumergido bajo el agua. Ya.
que la Paloma está al interior de Ovalle, si no me equivoco, ¿no? Sí, llegando a Ya, Montepario. ya. El que le digo yo es el que está al interior del Valle del Elqui, claro. Bueno, entonces el tema es que tuvo que cubrirse un pueblo, que no recuerdo en este momento el nombre, y se tuvo que correr el pueblo, ¿cierto? Cerca, pero a una altura en que el agua no lo cubriera con agua. ¿Y eso qué significa? Sacar a la gente, ¿cierto? Dejar sus casas de años, a veces de los abuelos, de los papás, ver cómo el agua empieza a cubrir las casas, ver cómo el agua empieza a cubrir la iglesia, el colegio donde estudiaron. Entonces eso afecta a las personas. Entonces cualquier reasentamiento de comunidad humana implica un estudio de impacto ambiental para poder ver el impacto que provocan las personas, este cambio significativo de vida y de las costumbres que tienen los seres humanos. Lo mismo también ocurrió, de hecho, con estos periodos de sequía, hace como 3 o 4 años atrás, eh, el tanque Puclaro quedó con tan poca agua que se empezó a ver el pueblo, la iglesia, las casas, por la baja cantidad de agua que había en el Puclaro. Entonces eso afectó obviamente a las personas que veían chuta, mi casa, mi colegio, mi iglesia. Eso también ha ocurrido también con comunidades indígenas, ¿ya? Por ejemplo, cuando se construyó la represa de Alto el Biobío, hubo que mover un par de hermanas mapuches, ¿cierto?, que vivían ahí, ancestralmente han vivido ahí, tenían enterrados sus papás, llevaban mucho tiempo, eran dueños de un tremendo terreno, pero tuvieron que ser movidas, ellas no querían ser movidas, hasta que finalmente las convencieron, ¿cierto?, los de la represa, una empresa privada, porque era necesario, ¿cierto?, esa obra, por el bien de la mayoría de la gente, agua abajo. Eh, Obviamente les pagaron una buena cantidad de dinero por ese terreno, pero después se arrepintieron y ya era demasiado tarde, ya, porque ya vendieron el terreno, ¿cierto? Se arrepintieron, qué sé yo, les vino un remordimiento, no sé, y ya es demasiado tarde ya. Y obviamente ese sector donde ellas vivían, donde estaban enterrados sus papás, quizás sus abuelos, fue cubierto con agua. Entonces, este punto es bien importante. Punto C, cualquier proyecto que implique reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Localización, letra D, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Cualquier, cualquier proyecto que esté próximo a poblaciones, recursos o áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, como son los humedales protegidos, no todos los humedales están protegidos. El humedal de la Concagua sí está protegido. Glaciares, ¿ya? Los glaciares susceptibles de ser afectados por algún proyecto minero deben pasar por un estudio de impacto ambiental. Hay un momento que se le permitió a una empresa mover el glaciar y de ponerlo en otro lugar. Pero eso es ridículo, ¿cierto? Si por algo el glaciar se forma donde está. Yo no puedo mover el hielo y llevarlo a otro lado. ¿Por qué? Porque se va a derretir. Por algo no se acumuló el glaciar en otro lado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, en temas de ignorancia y de dinero eh, ocurre eso. En los 80, en los 90, a nadie le importaban los glaciares, ¿ya? No había conciencia del efecto que implicaba destruir un glaciar. Un glaciar es básicamente un microclima, ¿cierto?, que permite que ahí siga nevando, que agua abajo siga lloviendo. Por lo tanto, si yo destruyo un glaciar, me estoy privando, ¿cierto?, del recurso hídrico, especialmente en verano, y en invierno también, porque va a dejar de nevar a esa altura, seguramente. ¿Ya? Va a haber un cambio climático, porque un glaciar es digámoslo, de una forma más, sin, de una forma menos técnica, es como un refrigerador, ¿cierto? Un freezer gigante que permite, ¿cierto?,
un microclima a gran altura y se localizan solamente donde se permite acumular más nieve, ¿cierto? Para que se forme un glaciar, no llegar y correrlo. Entonces, cualquier proyecto que sea susceptible de afectar estos, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Lo mismo ocurrió con el proyecto de Hidroaicén, ¿cierto? Que la gente se opuso, las comunidades. Finalmente se rechazó el proyecto de Hidroaicén, ¿ya? No sabemos hasta cuándo va a ser eso. Lo mismo con Pascualama. Pascualama también iba a afectar glaciares. Los glaciares son afectados desde antes de la explotación, desde el momento en que empiezan con la exploración, a hacer perforación, por ejemplo, perforación cerca de los glaciares, que es lo que hace, levanta polvo de roca, ¿cierto? Material particulado de roca, producto de la perforación, y ese material particulado se deposita sobre los glaciares, y esas pequeñas roquitas que están sobre el glaciar se calientan con el sol, ¿cierto? Porque no son blancas, como el nieve y el hielo. La nieve y el hielo por algo son blancos, y por algo duran, que reflejan la luz. Si yo pongo partículas oscuras, ¿cierto?, de material sobre un hielo, lo voy a derretir más rápido, porque esas partículas se van a calentar y van a ser como fundentes, ¿cierto? Bueno, eso pasa con la exploración cerca de glaciares. ¿Para qué hablar de la explotación minera? Mucho más todavía. Así que, claro, ahora estamos preocupados, pero cuando comenzó el proyecto de Andina, movieron, hicieron desaparecer varios glaciares, y así muchos proyectos mineros, cuando no existían estas leyes, ¿ya? Pelambres del año 93, a ver, sí, más o menos del año 93, así que ahí también tienen que haber ocurrido cosas malas, y en otros proyectos también, respecto de los glaciares. Letra E, alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Repito, alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Imaginemos que Olmué, que vive del turismo, ¿cierto? A alguien se le ocurre hacer un proyecto de, no sé, poder de una termoeléctrica o de estos remolinos gigantes, ¿cierto? Para capturar la energía eólica. Obviamente va a alterar significativamente el valor paisajístico o turístico de Olmué, y así con otras zonas. Entonces ahí tendría que ir a estudio de impacto ambiental. Letra F, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. ¿Qué pasa acá con la letra F? Por ejemplo, el Dakar que trae muchos recursos a Chile, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, no me recuerdo, que el último fue el 2011 o 2012, por ahí, yo lo alcancé a ver, pero para el norte, ¿cierto?, donde hay menos ciudades, en el desierto hay muchos sitios arqueológicos, ¿ya? Mandaron varios arqueólogos a ver cuántos sitios arqueológicos, perdón, cuántos sitios arqueológicos podían ser afectados por el Dakar. Y se encontraron más de 5.000 sitios arqueológicos que podían ser afectados por el Dakar. Pero eso es lo único que hicieron. Después el Dakar igual pasó por ahí. Imagínense camiones, motos, autos a toda velocidad. En algunas partes se destruyeron cosas de valor antropológico, arqueológico, y todavía no había tiempo ni dinero para explorar, y se dañó nomás pues. Entonces, aquí como no aparece literalmente el Dakar, pero uno podría pensar, ¿cierto?, lo que puede ocurrir. Entonces la letra F podría ser un punto, ¿cierto?, para obligar a que si se hiciera un Dakar nuevamente, eh, pasara por un estudio de impacto ambiental. Eso no implica que se va a aprobar, pero se corresponde hacerlo según este punto: alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural, ¿cierto?, de los pueblos. En este caso, los pueblos indígenas, ¿cierto?, que vivieron antes que nosotros en América. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A
y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. O sea, aparte de la ley, tenemos que considerar las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes, normas primarias, normas secundarias. A falta de tales normas se utilizarán como referencia, así que no hay normas, por ejemplo, como hasta el momento no existe una norma de suelos. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señala el reglamento. Ya en general son estados desarrollados como España, ¿ah? Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Países Bajos, los Holanda, ¿cierto? Artículo 11 bis. Los proponentes no pondrán, perdón, los proponentes no podrán, se refiere a los empresarios que están presentando un proyecto, los proponentes no podrán, también puede ser el Estado, ¿ya? No necesariamente tiene que ser gente privada, puede ser el Servio, puede ser el Ministerio, no sé, de Energía, etcétera. Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso se hacía antes, cuando existía la COREMA y la CONAMA. La COREMA, Comisión Regional de Medio Ambiente, y la CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente. Entonces, cuando el proyecto era muy grande, para no pasar por un estudio de impacto ambiental, fraccionaban el proyecto, por ejemplo, en 3 proyectos más chicos. Hacían el primero el año 2019, el segundo 2020 y el tercero 2021. Y así se saltaban el estudio, se saltaban la predicción de qué podría impactar, ¿cierto? Cómo podría impactar el ecosistema. Se saltaban el levantamiento de línea de base. ¿Qué significa eso? Que en uno de esos proyectos pudo haber habido una especie, tanto de la flora, de la fauna, como, no sé, pues el sapito de Darwin, por dar un ejemplo, o el belloto del norte, en peligro de extinción, y el proyecto se hizo igual. Para eso se aplica el artículo 11 bis. Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental para ingresar adecuadamente al sistema. ¿Ya? O sea, no bypassear la ley. Aún así se puede bypassear. Vimos, por ejemplo, en la primera parte que nos hablaba, ¿cierto?, de una cantidad de energía, de proyectos de energía, ¿cierto? Por ejemplo, dice la letra C, centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts tienen que pasar por el SEA. Pero si yo hago una de 2,9 megawatts, me bypasseo la ley, ¿se dan cuenta? Después se van a dar cuenta que con el reglamento se pueden bypassear varias leyes, dependiendo del tamaño, ¿ya? Dice terminales de buses, pero no dice si un terminal de bus de 10 buses o de 100 buses, ¿ya? Esa cuantificación se ve en el reglamento. Entonces, acá ahora dice, no se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas. Bueno, ahí también hay una forma, ¿cierto? Eso es lo que querían hacer con el proyecto, un proyecto de ampliación de Andina, no me acuerdo cómo se llama el proyecto en este momento, pero un proyecto famoso, que era un proyecto de ampliación de Andina, y que hubo mucha oposición porque seguramente iba a provocar mucho levantamiento de polvo sobre los glaciares y sobre Santiago, porque Andina y los bronces están pegados, ¿cierto? Están prácticamente en el límite de la región metropolitana y la quinta región. Entonces, dada la contaminación de material particulado en Santiago, obviamente no querían que eso aumentara. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ah, ya me acordé ya. El proyecto de ampliación 244 se llama. Proyecto de ampliación 244 de Andina. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo dividieron en varios proyectos y se justificaron que estaba hecho en etapas. Por lo tanto, el proyecto se está llevando a cabo ahora, pero por etapas.
pero originalmente el proyecto era uno solo. Entonces, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Dice, no se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno y ejecución se realizará por etapas. Entonces ahora lo que están haciendo, están llevando a cabo el mismo proyecto 244, tiene otro nombre, pero en etapas. O sea, un proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, por decir algo. Lo están haciendo más lento, si se puede decir así. Artículo 11, ter. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente. Aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente para todos los fines legales pertinentes. Esto también quiere salvaguardar, ¿cierto?, lo que hemos estado hablando. Dice, en caso de modificarse, yo puedo presentar un proyecto, va a ser aprobado, pero después le quiero hacer una modificación. Una modificación no es inmediata. Por eso dice, en caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad existente. Eso es lo que corresponde, ¿cierto? Si no voy a empezar a bypassear la ley. Artículo 12. Los estudios de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Bueno, lamentablemente todas estas leyes tienen que hacerse porque el hombre en general, el hombre, ¿cierto?, y la mujer como seres humanos somos egoístas y pensamos nosotros nomás. Entonces la idea es prever y dejar las cualidades del medio ambiente que permiten la supervivencia de la humanidad para las futuras generaciones. Esa es la razón por la cual existen estas leyes. Artículo 12. Los estudios de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Esto es lo que tiene que tener un estudio de impacto ambiental, sí o sí. Letra A, una descripción del proyecto o actividad. Acuérdense que es una descripción pormenorizada. Letra B, la descripción de la línea de base. Esto es un tremendo trabajo que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando. Dice la descripción de la línea de base que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando. ¿Qué significa eso? Tengo que ver cómo es el ecosistema o el hábitat donde yo voy a generar mi proyecto, que puede impactar negativamente sobre él, cómo es antes del proyecto, cuántas especies de la flora existen, cuántas especies de la fauna existen, ¿hay alguna en peligro de extinción? Y eso no basta con hacerlo en verano, hay que hacerlo a lo menos durante un año. ¿Por qué? Porque hay especies que habitan en verano y no en invierno, especialmente las aves. ¿Ya? Lo mismo pasa con la flora, hay especies que no se ven o no se muestran en verano, pero sí se muestran en invierno y viceversa. Entonces, si encontramos en esa descripción de la línea de base, de ese ecosistema que puedo afectar, ¿cierto?, con mi proyecto, va a ser un problema, ¿cierto? Si encuentro, por ejemplo, el sapito de Darwin, si encuentro un pudú, si encuentro el belloto del norte, no va a ser tan fácil su, ¿cómo se dice?, su aprobación. Letra C, una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11, ¿ya?, que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Todos los detalles que va a tener el proyecto que dan origen, ¿cierto?, a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Letra D, esto después es visto, ¿cierto?, por personas capacitadas, por lo tanto no conviene. Por ejemplo, si un proyecto minero, se lo van a enviar a un experto minero. ¿Mm? Si va a ser un proyecto, por ejemplo, de energía, se lo van a mandar a una persona o un grupo de personas que son expertos en el tema de energía. Por lo tanto, que van a conocer todas las etapas que debe tener un proyecto como ese. Entonces no conviene engañar al sistema porque van a ser
pillados, ¿ya? Letra D, una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad. Para predecir, yo tengo que modelar, ¿cierto? Con algún programa o modelar matemáticamente para prever cómo se va a comportar, por ejemplo, una emisión, un efluente en un río, cómo puede impactar sobre algún río, algún lago o sobre la misma atmósfera. A eso se refiere la letra D, o sobre los suelos. Letra D, una predicción y evaluación del impacto del proyecto o actividad. Eso obviamente no se hizo, porque estas son leyes nuevas, ¿cierto? Con la Fundición Ventana, ¿cierto? Que originalmente era de NAMI y después pasó a Codelco. Sabemos que los suelos de Puchuncaví eran uno de los suelos más ricos, ¿cierto? Como para plantar, ¿eh? Desde el punto de vista agrícola. Y esos suelos fueron envenenados, ¿cierto? Con material particulado, especialmente material particulado de cobre, y aguas ácidas, ¿cierto? Que terminaron prácticamente dejando esos suelos inutilizables desde el punto de vista agrícola, ¿ya? Entonces, si hubiera que hacer un proyecto como ese hoy en día en un lugar como Puchuncaví, tiene que pasar obviamente por la letra D. Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo. Incluidas las eventuales situaciones de riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una inversión térmica, ¿ya? Y los contaminantes no suben, sino que se mantienen abajo? ¿Pueden envenenar a la población? ¿Pueden contaminar a la población? A los colegios que están cerca, etcétera. A eso se refiere. Cuando el proyecto deba presentar un estudio de impacto ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra A del artículo 11, y no existiera norma primaria de calidad o de emisión en Chile o en los estados de referencia que señala el reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. Repito esto, cuando el proyecto deba presentar un estudio de impacto ambiental por generar algunos de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra A del artículo 11, y no existiera norma primaria de calidad o de emisión en Chile, ya sea atmosférica o aguas continentales, o al mar, o en los estados de referencia, como España y en general los países de la Unión Europea, que señala el reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. Letra E. Las medidas que se adoptarán para eliminar. Todo esto tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Letra E. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto. Todos estos puntos no los tiene una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Entonces es mucho más fácil hacer una declaración que un estudio. Por eso la gente trata de bypassear el estudio. Letra E. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea procedente. Imaginemos tengo que hacer un proyecto y tengo bellotos del norte, ¿ya? Tengo 400 bellotos del norte que voy a tener que cortar para llevar a cabo mi proyecto, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Seguramente me van a decir, bueno, usted tiene que plantar, si va a cortar 400, tiene que plantar 800 en bosque esclerófilo, en bosque nativo, para que la especie se asegure su supervivencia. Es una manera, ¿cierto?, de mitigar, que se me ocurre en este momento, un daño al belloto del norte. Letra E, a eso se refiere. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea procedente. Letra F, un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental. No solamente cuando esté aprobado el proyecto, yo tengo que olvidarme del proyecto, tengo que tener un plan de seguimiento para saber cómo se están comportando las variables ambientales que yo predije antes, para saber si realmente esa predicción fue la correcta. ¿Se acuerdan que tenía que predecir? Bueno, ahora la letra F dice que tengo que hacer un seguimiento, no solamente predecir y irme para la casa.
un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental. Imaginemos que voy a colocar un tranque de relave, ¿ya? Según yo, puse una geomembrana, ese tanque de relave se supone que no va a contaminar las napas subterráneas, pero ¿cómo compruebo que realmente está ocurriendo eso? Tengo que tener un plan de seguimiento y empezar a evaluar las aguas que pasan, ¿cierto?, por abajo del tanque de relave y que desembocan en alguna parte, para ver si realmente la geomembrana está protegiendo, ¿cierto? Y no está contaminando las napas subterráneas. Es otro ejemplo, ¿cierto?, de variables ambientales que hay que hacer seguimiento. Letra G, un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Todo lo que yo diga que voy a hacer, tengo que realmente cumplirlo. ¿Quién va a ver si realmente lo estoy cumpliendo o no? La Superintendencia de Medio Ambiente. Artículo 12 bis. ¿Ya? Fíjense la diferencia entre declaración y estudio. Aquí van a ver que hay mucha diferencia. Las declaraciones de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Una descripción del proyecto o actividad, nada más. Aquí no es pormenorizada. Letra B, los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11, que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Yo tengo que demostrar que yo no voy a generar las circunstancias del artículo 11 que me obligan a hacer un estudio. Eso es lo que dice el punto B. Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11, que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. Letra C. La indicación normativa ambiental aplicable y la forma en la que se cumplirá. Yo debo indicar qué normativa es aplicable a mi proyecto y la forma en que se va a cumplir esa normativa. Letra D. La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables. Ya les dije ya que existen varios permisos sectoriales. Por ejemplo, la comuna tiene un departamento de medio ambiente. La región, la intendencia, etc. El Cernapesca tiene un departamento de medio ambiente. La gobernación marítima, etc. Entonces, tengo que cumplir con cada uno de esos permisos ambientales sectoriales aplicables a mi proyecto y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento. Mucho menos, ¿cierto? Aquí no tengo predicción, no tengo que hacerme cargo, ¿cierto?, del daño que voy a provocar, cómo voy a mitigar eso, y tampoco tengo que hacer un seguimiento, tampoco tengo que hacer un levantamiento de línea de base. Entonces la declaración, entre comillas, es mucho más fácil que un estudio de impacto ambiental. Artículo 13. Artículo 13. Para los efectos de elaborar y calificar un estudio o declaración de impacto ambiental, el proponente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos de la Administración del Estado competentes, en su caso, se sujetarán a las normas que establezca el reglamento, que todavía no lo analizamos. Este reglamento será dictado mediante decreto supremo por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y contendrá a lo menos lo siguiente. Letra A. Lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. Todavía no hemos estudiado el reglamento que va de la mano con esta ley. Letra B. Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, conforme con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 12 bis, 13 bis y 18, según corresponda. Y letra C, procedimiento administrativo para la evaluación de impacto ambiental. Artículo 13 bis. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. Por ejemplo, con la comuna, con, no sé, con los agricultores del sector.
donde yo quiero levantar un proyecto minero. Por eso hay que informar eso, artículo 13 bis. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental, al CEA, si han establecido antes o durante el proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad. ¿Qué significa eso? Que no porque yo vaya a compensar o vaya a levantar un colegio o una biblioteca comunal para de alguna forma compensar por el impacto que voy a generar en la comuna, no porque eso no obliga al CEA a aprobar el proyecto. Eso es lo que dice. En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad. Artículo 14. El procedimiento administrativo a que se refiere la letra C del artículo 13 considerará los siguientes aspectos. A. Forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado con atribuciones ambientales sectoriales que digan relación con el otorgamiento de permisos para el proyecto o actividad evaluado. B. Fijación de plazos para las diversas instancias internas del proceso de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en esta ley. C. Definición de mecanismos de aclaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Eso se llaman adendas. Definición de mecanismos de aclaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, en el evento de que sea necesario, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y 19. Letra D. Forma de participación de organizaciones ciudadanas, ONGs, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estas organizaciones comunales, de vecinos? No me acuerdo el nombre en este momento. Forma de participación de organizaciones ciudadanas de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente. Y letra E, junta de vecinos, quería decir. Letra E, forma de notificación al interesado del pronunciamiento sobre el estudio o la declaración de impacto ambiental. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Yo sé que es pesado estudiar la ley, pero ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Ya, nos estamos viendo entonces. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, nos vemos.